¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les envío un enorme, grande abrazo desde aquí de Maracaibo, Venezuela, trayéndoles un capítulo nuevo, un nuevo tutorial, o mejor dicho, este vendría a ser como algo de consejos, en donde ustedes van a saber aprovechar cuál de estos dos dispositivos de almacenamiento es mejor y conveniente, conociendo sus características, ventajas y desventajas. De verdad, les agradezco primero que todo porque están aquí. Este canal está creciendo poco a poco. Eso es lo que esperamos, que llegue de aquí a el fin del universo, así como lo dice Supernova. Este es su canal tecnológico de consejos y todo lo podrán encontrar acá. Comenzando principalmente con los nombres de cada uno de ellos, empezando por este. Este es un disco duro mecánico HDD que por su abreviación quiere decir Hard Drive Disk, que en español se traduce unidad de disco duro. Y para este SSD, State Solid Drive, unidad de estado sólido. La principal diferencia que pueden encontrar entre estos dos dispositivos, para empezar, el color. Este es de color como plateado y por atrás está así como los circuitos electrónicos, y este es completamente negro con, digamos, la marca del disco duro, que eso al fin y al cabo estos discos son chinos, todos los hacen en la misma empresa y lo único que hacen es cambiarle la etiqueta, secreto de información de estos discos. Empezando por esa gran diferencia. Otra diferencia que se puede notar a simple vista, por ser un disco de lacto, es de este tamaño. Estoy haciendo referencia con este tipo de disco porque es prácticamente lo mismo que este en tamaño, dimensiones y conexiones como tal. Otra de las características que de verdad se ven así a simple vista a la hora de tomar los dos dispositivos es que el disco duro es mucho más pesado que el disco de estado sólido, que el SSD. De verdad que hay una diferencia bastante grande en peso a la hora de manipularlo. Por aquí no dice cuánto pesa este en específico, pero así a simple vista yo podría decir, no sé, que este pesaría como unos 20 gramos por allí más o menos, mientras que este tampoco dice su peso por lo que veo aquí, pero este debería de pesar como unos 30-35 gramos más o menos aproximadamente. De verdad que este en comparación a este son pesos muy diferentes. En cuanto a su conexión, pues tienen la misma conexión SATA, es exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna en eso. Pero aquí nos vamos a ir en algo muy importante, y es a comenzar a diferenciar características del disco duro y el disco de estado sólido. Por su parte tenemos el disco duro, la unidad de disco duro como tal, que está compuesto por piezas mecánicas. Esta es una de las principales características que diferencian este dispositivo. Es un disco duro mecánico. Con mecánicas me refiero a que se mueve, tiene piezas que se mueven como tal. A diferencia de este, que no tiene absolutamente ninguna pieza móvil, no tiene absolutamente nada móvil, es completamente sólido, no se mueve, no hace nada, absolutamente nada de nada. Esto por dentro literalmente es una tarjeta electrónica. A diferencia de este, que por dentro tiene un disco que se mueve a ciertas revoluciones, podrían ser de 5400 a 7200 revoluciones, y de paso tiene un cabezal que se mueve entre sus discos. Este no, este sí, este no. Una de las principales diferencias que hay entre estos dos equipos. Como lo mencioné, este posee un cabezal de escritura que literalmente está entre cada cara del disco.
tienen una especie de disco plateado por dentro, es una especie como de un CD pequeño, obviamente de más rígido, que literalmente está compuesto, digamos que mi dedo, este dedo es el disco como tal, y este es el cabezal de lectura. El cabezal de lectura entra literalmente dentro del disco duro, lo que se mueve ocasionando la escritura y lectura de los datos de información. A diferencia de este, que literalmente almacena dentro de un microchip de memorias flash interconectadas entre sí. Es como que una especie de evolución de un pendrive, digamos, especie de evolución, porque la mecánica con la que trabajan, y cuando hablo de la mecánica es cuando digo de su funcionamiento, ojo, ¿no? Trabajan de la misma forma. Por su parte, el disco duro, como tal, de unidad de disco duro, utiliza magnetismo para poder grabar la información en el disco que posee dentro de él, y esto hace el disco duro trabaja con magnetismo para almacenar, o mejor dicho, para leer y escribir los datos dentro de esta unidad de almacenamiento. En su lugar, este posee un procesador integrado para su funcionalidad de lectura y escritura, lo que hace que una de las características más distintivas de esta unidad de almacenamiento del disco duro de estado sólido, como tal, de la unidad de almacenamiento de estado sólido, perdón, es que al poseer un procesador, la lectura y escritura de datos es mucho más rápida que como tal. La velocidad de escritura y lectura del disco duro normal, del HDD, literalmente depende de las revoluciones para la que se haya hecho como tal, si es de 5400, si es de 7200, dependiendo de las revoluciones del disco, es la velocidad de escritura y lectura de estos. Sin embargo, estos no dependen absolutamente de ningún tipo de revolución. Estos, al poseer un procesador integrado, hace su lectura y escritura mucho más rápido. Este puede literalmente leer entre 50 y 150 megabytes por segundo, mientras que este puede leer de 200 a 550 megabytes por segundo. O sea, estamos hablando, triplica la velocidad del disco duro normal. El estado sólido es mucho, pero así, en abismal, muchísimo más rápido que el disco duro normal. Otra característica que podemos encontrar en estos dispositivos es que el disco duro normal, el HDD, al ser una unidad con piezas mecánicas, tiene un mayor consumo de energía en tu computadora, que es como un pendrive, no tiene esa necesidad de consumo de energía que necesita para poder mover el disco y el cabezal de lectura y escritura, mientras que almacena la información como si fuera un pendrive, escribiendo en el conjunto de memorias flash interconectadas entre sí, como lo dije anteriormente, con ceros y unos, y ya, eso es todo. Aquí literalmente lo que hay es ceros y unos, código binario. Informática básica, váyanse por ahí, investiguen esa vaina, porque yo no se las voy a decir aquí, pero el que quiera puede meterse aquí en YouTube y puede seguir buscando, y al final va a encontrar toda la información que necesite. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que el disco duro común, el disco duro mecánico, al contener piezas mecánicas en su interior que se mueven, que producen algún tipo de movimiento, hace ruido. A diferencia de que no hace ningún tipo de ruido. Puedo decir que el sonido del disco duro común no es perceptible al oído común, o sea, literalmente tienen que pegárselo hacia el oído para poder escuchar de que él está haciendo algún ruido en específico, pero produce un ruido y sobre todo una vibración que si ustedes agarran el disco duro en su mano, sí van a sentir una fuerte vibración, a diferencia de la unidad de estado sólido, que no hace ni ruido, no hace absolutamente nada, le callado.
y si lo toman en su mano pareciera literalmente como si estuviese apagado, a diferencia de que él calienta, ustedes van a sentirlo caliente. Otra diferencia de este calienta hasta 2 y 3 veces más de lo que calienta este dispositivo como tal. Eso es otra diferencia. Y ustedes saben, para cualquier persona que estudie electrónica, que tenga conocimientos avanzados, ¿cuál es el peor enemigo de los componentes electrónicos mecánicos? El calor. Como si no hubiera un coño aquí en Maracaibo, no joda. En fin, el calor es el peor enemigo de los componentes electrónicos y mecánicos, lo que hace que básicamente el comportamiento del disco duro se ve afectado por el calor que se genera aquí mismo. En cambio, también calienta, todo dispositivo electrónico calienta, pero a diferencia de la temperatura es mucho menor a la del disco duro común. Otra cosa que puedo acotar aquí es que al poseer piezas mecánicas, con un pequeño golpe, con una pequeña vibración, con un pequeño campo electromagnético, puede averiarse, dañarse e incluso dejar el equipo completamente inútil. A diferencia de no les estoy diciendo que vayan y lo tiren por la ventana, no, porque literalmente es un equipo electrónico, todo tiene que tener su debido cuidado. Pero a diferencia de que sí puede soportar cierta cantidad de vibración o ciertos impactos muy bajos, diferentes a que literalmente una pequeña vibración o un pequeño golpe puede literalmente sacarlo de órbita. Y bueno, cuando digo sacarlo de órbita, literalmente, ya que el disco está constantemente girando y los cabezales están encima del disco con una vibración, un golpe, el disco puede saltar o el cabezal puede moverse y rayar el disco, dañar el cabezal y toda su información. ¡Se murió! Una de las cosas también que ya mencioné anteriormente es la velocidad de escritura. El disco en estado sólido puede iniciar un sistema operativo, un Windows, en aproximadamente 6-7 segundos, mientras que el disco duro normal puede iniciar un sistema Windows en 16 segundos aproximadamente, 15 segundos, dependiendo también de los recursos de la máquina en sí como tal. Pero sabemos que definitivamente el disco duro de estado sólido, es muchísimo más rápido a la hora de leer y escribir datos como tal. Pero aquí hay algo también que necesito acotar. Como tiene partes mecánicas que pueden dañarse con un golpe, con una vibración, con magnetismo, con lo que sea, también es uno de los mayores, digamos, los mayores miedos o la mayor duda que causa al momento de adquirir un disco duro un disco de estado sólido como tal, es que ellos tienen una cantidad limitada de reescritura, lo que literalmente pasa con un pendrive. Un pendrive, por su uso, por la cantidad de datos que escriban, por la cantidad de datos que borren, un pendrive tarde o temprano se les daña sin posibilidad de poder recuperar la información. Eso es un detalle que tienen estos discos duros, que sin embargo con la tecnología que cada día avanza y que los hacen un poquito de mejor calidad, puede decirse que eso se ha reducido un poco, pero siempre van a presentar una cantidad de veces limitada de escritura en estos dispositivos. A diferencia de estos, que a medida que van bajando su eficiencia por el tiempo de uso, vas a poder seguir escribiendo, pero a ellos también se le dañan sectores que literalmente es donde se te guarda la información. Todo disco duro de este tipo está dividido en sectores que tu disco duro, cuando se va dañando, se va afectando por el tiempo, por la temperatura, por el uso, literalmente sectores dejan de funcionar y el disco escribe en otro punto, en otro sector, así hasta que definitivamente todos los sectores se dañan y el disco muere. Pero por lo general este tipo de disco siempre falla antes de que se dañe el último sector. Muy difícil, de verdad. Eso es también una diferencia que caracterizan muchísimo estos dos dispositivos como tal. Ahora, el punto más importante es a la hora de comprar cuál elegir.
Primero que todo, para eso tengo que darte un detalle muy importante. Tienes que saber para qué lo deseas, para qué lo quieres. Los dos tienen sus ventajas, los dos tienen sus desventajas como tal, pero la durabilidad de cada uno de ellos depende de lo que tú hagas. Desde el punto de vista técnico que se encuentra por ahí por internet o por experiencias o lo que sea, dicen lo siguiente: si necesitas una computadora que sea más rápida a la hora de leer, escribir, para utilizar programas de edición como tal, bien sea de fotos, de video, de lo que sea, a la hora de correr juegos para una computadora gamer como tal, la mejor opción va a ser un disco de estado sólido. Siempre va a ser una mejor opción para ese tipo de diferente a edición, a rendimiento, a juegos, siempre disco duro de estado sólido. Ahora, si eres una persona que lo que hace es piratear o descargar muchas cosas piratas de internet, cosa que está prohibido, pila con una vaina. O si eres una persona que le gusta descargar 20 películas para poderse ver el Netflix en la tarde, ustedes saben a lo que me refiero. Quieren agarrar y verse 20 series en una noche, pero su disco duro como tal es de poco almacenamiento, tienen que estar borrando, descargando, borrando, descargando. Esta es la mejor opción. Si ustedes tienen una computadora de entretenimiento que en constante quita y pon de información, esta es la mejor opción que ustedes pueden optar para mejorar su equipo. Sin embargo, en el caso de que sean de los dos casos, tienen el equipo para jugar y para ver películas, tienen equipos para diseñar y tienen una X respaldo de alguna información de su trabajo, de su colegio, de su universidad, de donde sean, y siempre están en constante borra y escribe, pues la mejor opción es usar ambos dispositivos. En el disco como tal de estado sólido es solamente usarlo para guardar información del sistema operativo como tal y todos los programas que vayan a utilizar. Y para guardar absolutamente toda la información que necesitan respaldar, o la información que saben que van a borrar dentro de 3 días o lo que sea, este es el que les va a servir. Pueden usar los dos en conjunto para cumplir las dos funciones y créanme que van a tener un cohete que vaya así para el espacio. Un cohete de computadora. Sin embargo, ya en el mercado existen otros tipos de unidades de almacenamiento de estado sólido, como es el M2. Básicamente le dan una patada a en escritura y lectura. Son mucho más rápidos, son mejores y bueno, o sea, quién sabe si de aquí a mañana, cuando ustedes ya estén viendo este capítulo, venga un disco duro de Kryptonita de Superman y el disco duro les lea la mente y ustedes les aparezca ahí en la computadora todo lo que necesitan o lo que están buscando. Uno nunca sabe. Con esta generación de ahora, extraterrestres apareciendo por ahí, la NASA enviando señales de que van a invadir los extraterrestres y si es que ya no nos invadieron y no sabemos, o sea, no sé. El punto es que a la hora de utilizar un disco de estado sólido o un disco duro común, pues dependiendo de las necesidades y las capacidades de tu equipo, aquí están estas recomendaciones que te dejo desde el fondo de mi corazón, y para que puedas así sacarle el mayor provecho a estos dos equipos, unidades de almacenamiento. Si repito aquí muchas palabras o hago mucho énfasis en algo, subrayenlo porque eso va para el examen. ¿Ok? Así que sin más nada que decir, espero que les haya gustado este video, que les sea de suma importancia, de suma utilidad y que de verdad le consigan algo bueno a todo esto. Nos veremos próximamente en otro video por este mismo canal, no ni a la misma hora ni o sea, en el canal, porque va a ser Supernova. Quédense aquí siempre, apóyenme y no olviden darle like, suscribirse, comenten, dejen sugerencias para próximos videos que de verdad serán bien recibidos. Cuídense, nos vemos próximamente.